Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento, de la hora en que estén viendo esta clase grabada que ahorita se está emitiendo en tiempo real a mis alumnos de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, en la asignatura Proceso Penal y Garantía del Acusado. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Hoy, 8 de julio de 2024, y clases estas que no solamente están dirigidas a mis alumnos, sino al público en general. Clases estas que, como saben ustedes, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo, darle like al mismo, para conocer mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal constitucional, del derecho, del derecho procesal penal. Bueno, estimados míos, hasta ahora en la clase anterior habíamos abordado el llamado advenimiento del constitucionalismo, es decir, cómo empezaron a promulgarse constituciones. Le había dicho en aquella oportunidad que las primeras constituciones eran constituciones que surgían de revoluciones políticas de finales del siglo XVIII, donde el estamento de la burguesía vino asumiendo el poder, eh, descartando en la conducción aristocrática, en el poder, nobiliaria en el poder, y esas primeras constituciones eran llamadas constituciones liberales burguesas. Luego, a partir de las revoluciones socioeconómicas que ocurrieron en el siglo XIX y también en el siglo XX, esas constituciones liberales burguesas dieron paso a otro tipo de constitución, las llamadas constituciones de Estado social de derecho, estado de beneficencia, el estado de confort. ¿Ok? En lo que atañe al proceso penal, es importante entender, como lo había mencionado en la clase anterior, que en las constituciones liberales burguesas hubo esa independencia ya del poder judicial de otro tipo de poder, pero sobre todo del enjuiciamiento de causas penales por parte de la iglesia. Ya eso de la Santa Inquisición, bueno, dejó de estar presente como mecanismo de enjuiciamiento de causas penales, pero también se estableció que el Poder Judicial forma parte de los poderes públicos nacionales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ese realizando el acto de justicia. En la relación era hecho, proceso, sentencia. Así como cuando ustedes abren el Código Orgánico Procesal Penal y encuentran en el primer artículo que habla del juicio previo, será la relación a partir de su ubicación en la propia Constitución. Eso que ahora nos parece a nosotros algo muy usual, algo que no pudiera ser de otra manera, algo casi como, diría, bueno, es obvio, de una obviedad supina. Entonces, bueno, obviedad supina parece una suerte, como una especie como una suerte de contradicción. En todo caso, la relación era que hay un hecho que va a contribuir a el establecimiento de un proceso, y a la finalización de un proceso se va a derivar una sentencia. En las constituciones de Estado Social de Derecho, ya no solamente ese proceso hacía secas me servía, sino que era necesario que ese hecho conllevara a un debido proceso. La palabrita ahí empieza a acuñarse: due process of law, fair trial, es decir, aquel mecanismo a partir de la cual la existencia de garantías constitucionales de primer orden estuvieran presentes en la propia Constitución, y de allí se derivara esa sentencia: hecho, debido proceso, sentencia. Ya no solamente el sentenciar era como conducto de la realización de un proceso cualquiera fuera sus pautas, sino el establecimiento de pautas mínimas. Es decir, en lo que atañe a nuestra materia, nuestra asignatura, garantías constitucionales del proceso, garantías del acusado, la Constitución dejó de ser solamente ese librito político en donde se definían la forma de las instituciones públicas, sino que también hay el llamado carácter forense de la Constitución. Encontrar a la Constitución, interpretar la Constitución como un mecanismo para resolver problemas netamente de contenido procesal.
Vamos que la relación va en doble vía. Existen los procesos, el proceso penal, el proceso civil, el proceso contencioso administrativo, el proceso laboral, y esos procesos han de estar revestidos, digamos, algo así como barnizados con garantías constitucionales, la garantía al juez natural, la garantía al debido proceso. Pero además de eso, de la existencia de las garantías constitucionales que respaldan los diferentes procesos, también existen los procedimientos constitucionales. Es decir, encontrar a partir del propio texto de la Constitución un concepto de competencia, de jurisdicción, de acción importantísima para, de alguna forma, establecer la respuesta frente a contenciones de derecho público, de derecho privado. Es decir, frente a contenciones que de alguna forma van a ser resueltos no solamente en el ámbito de los procedimientos clásicos, sino también dentro de los procedimientos constitucionales. Vámonos a Venezuela. Hasta ahora hemos venido abordando el tema desde un punto de vista internacional, la Revolución Francesa, la Revolución de Independencia norteamericana, pero ubiquémonos en el ámbito venezolano. Bueno, hoy estamos a 8 de julio. Hace 3 días celebrábamos el 5 de julio la Declaración de la Independencia. Esa Declaración de la Independencia que ocurrió en Venezuela el 5 de julio del año 1811. Pero eso como un acontecimiento político, histórico, se rememora y es el paso inicial para la conformación de la República de Venezuela. Pero unos meses después de ese 5 de julio del año 1811, en diciembre de 1811, se promulga la primera constitución en Venezuela. Vamos que los problemas de la historia constitucional en Venezuela no se limita a pocas constituciones. Si el problema no ha sido de pocas constituciones, ha existido 25, 26 constituciones a lo largo de la historia de Venezuela, desde aquella constitución inicial de diciembre del año 1811. Un importante autor conocido por todos nosotros, Alan Randolph Bruber Carías, nos indica que el acto constituyente, que realmente el acto constituyente inicial fue ese acto constituyente de diciembre del año 1811, que es lo que ocurrió después con otras constituciones, fueron procesos de renovación constitucionales, pero evidentemente el acto constituyente inicial fue el del año diciembre de 1811. Obviamente que esa constitución del año 1811 incorpora garantías que ahora nos parecen tan usuales en el ámbito de nuestro constitucionalismo. Por ejemplo, la llamada división de los poderes, por ejemplo, aquello de que nadie podría ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que se encuentra descrito en previa pauta de ley, la conformación, digamos, secular, no clerical, la conformación secular de la administración de la justicia, la existencia de tribunales y la existencia de una sala sala superior, de un tribunal superior, de una corte suprema, al final de cuentas, que iría a resolver los asuntos que en última instancia deban ser conocidos por un máximo tribunal. Obviamente, hubo hitos constitucionales a lo largo de la historia de Venezuela. Dentro de esas 25, 26 constituciones, bueno, uno se referiría fundamentalmente a la constitución del año 1811, el llamado constituyente, el acto constituyente inicial. Aquí estoy viendo que mucha gente me está pidiendo que ingrese, pero no me temo de hacerlo y no vaya a ser el saboteo que ninguno de ustedes que ya ven la grabación, como la estamos haciendo a partir de este momento, de lastrar lo que ocurrió hace minutos. La Constitución del año 1830, evidentemente, es la Constitución que nos separa de la Gran Colombia, de esa Gran Colombia ideada por el Libertador. Bueno, nos separa esa Constitución del año 1830, nos separa de Colombia, nos separa de Ecuador como nación autónoma. ¿Cómo no podríamos hablar de las constituciones, por ejemplo, las constituciones monaguistas, en la cual se dio
la liberación de los esclavos. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, de las constituciones de el liberalismo amarillo con el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, la Constitución de 1864, aquella que nos conforma en la división entre grandes estados en el ámbito del país, y también la llamada educación obligatoria, la llamada educación laica. Bueno, ¿cómo no hablar, por ejemplo, de la constitución, la primera constitución de Cipriano Castro en el año 1902, donde incorpora el sistema de jurado, aunque después ese sistema de jurado eh, digamos, fue rebajado no, por un sistema descabinado, ya con el Código Orgánico Procesal Penal en su reforma del año 2011, hasta que actualmente nos encontramos con una administración de justicia penal de carácter personal del llamado juez unipersonal, pero que existió a lo largo de la historia constitucional de Venezuela, el llamado sistema de jurados, en esa constitución del año 1902. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, de la Constitución del año 1947, aquella que surgió después de esa llamada Revolución de Octubre, encabezada por partidarios de Acción Democrática y un sector de las Fuerzas Armadas que le hicieron el golpe al presidente Medina Angarita? Y de ahí se inició un proceso constituyente que incorpora nada menos dentro de esa constitución del año 1947 el amparo. Por primera vez se incorpora el amparo como un mecanismo para el restablecimiento de garantías constitucionales. Eso que ustedes vieron conmigo, que ocurrió hace 800 y más años, allá en la Inglaterra medieval, en la Inglaterra del 1215, bueno, se vino a incorporar en la constitución del año 1947. Esa constitución del año 1947, evidentemente, luego del golpe de Estado contra el primer gobierno electo democráticamente, el maestro Rómulo Gallegos, ese golpe de Estado de noviembre del año 1948, condujo a otra constitución, la constitución de la dictadura perejimenista del año 1955, pero luego con el advenimiento de la democracia, ¿verdad? En el año 1958, entonces nos encontramos con aquella constitución del año 1961, aquella que surgió, la realizó el Congreso de la República, siendo que cuando se eligieron los congresistas para ese Congreso de la República en las elecciones del año 1959, ya se sabía que era también para la realización de una constitución. Esa constitución del año 1961, sumamente importante, porque esa constitución del año 1961, bueno, ratifica el amparo, pero ya en una forma amplia, la existencia de que el legislador debía legislar en materia de amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal, pero también amparo en restablecimiento de cualquier derecho de carácter privado, derecho de carácter penal, un derecho de carácter laboral, un derecho de carácter administrativo, un derecho de carácter laboral, ya lo había mencionado. Entonces, bueno, la importancia de esa constitución hasta abordar la constitución actual, la constitución de 1999, aquella constitución que fue primera vez publicada el 30 de diciembre del año 1999 y luego, dizque por razones de sintaxis y de estilo, fue hecha a publicar el 24 de marzo del año 2000. Bueno, es la constitución actual. Es una constitución actual en donde hay que decir que el catálogo vinculado a las garantías constitucionales del proceso es una especie de, de, de tacita de plata. ¿Okay? Hay que afirmar que ciertamente, pues, voy a arriesgarme a incorporar a alguien, no sé si me sale el tiro por la culata. Bueno, entonces, esa constitución del año 1999, sobre todo con las garantías constitucionales del proceso, aquello que se ha venido denominando como el debido proceso, dentro del artículo 49 de la propia constitución. Ahora bien,
Yo soy de la idea de que existe un debido proceso propio, aquellos numerales que están presentes dentro del artículo 49 de nuestra Constitución, y un debido proceso extensivo o residual. Es decir, otras normas vinculadas al proceso, una norma de atribución de garantías constitucionales que no se encuentran presentes en dicho artículo 49, pero que de alguna forma regulan el proceso y que son tan o más importantes que los numerales descritos en el artículo 49 de la Constitución. Es eso de lo que vamos a hablar a partir de ahora, la llamada introducción a las garantías constitucionales del proceso. Vamos a empezar a abordar lo que se denomina el debido proceso extensivo, es decir, normas distintas al artículo 49 de la Constitución que de alguna forma regulan el proceso. Entonces, ese debido proceso extensivo se encuentra presente en diferentes artículos de la Constitución, como el artículo 22, el artículo 23, el artículo 24, la inviolabilidad de la libertad, artículo 44, el principio de legalidad procesal, artículo 253 de la Constitución, el llamado carácter instrumental del proceso. Es decir, normas distintas al artículo 49 de la Constitución que de alguna forma regulan el proceso, pero fundamentalmente regulan el proceso penal. Vamos a comenzar con el artículo 2 de nuestra Constitución. Ese artículo 2 de nuestra Constitución que nos ubica dentro del tipo de constituciones que sería propiamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese artículo 2, déjeme leer un poquito a ver qué es lo que dice aquí el chat. El chat lo que debe haber dicho era un virus en el computador del profesor. No, 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 no. Nada de eso, nada de eso. Ok. Ese artículo 2 que nos indica que Venezuela es un estado social, democrático, de derecho y de justicia. Bueno, en primer lugar, vamos a ubicarnos en la propia noción de Estado. ¿Ok? Recuerden ustedes, cuando se habla del concepto de Estado, que está conformado por una nación, por un gobierno, por un territorio. Entonces, obviamente, cuando se habla de ese concepto de Estado, dentro del punto de vista de las garantías constitucionales del proceso penal, está vinculando a los que les guste rayar códigos, leyes, al lado del artículo 2 de la Constitución. Ustedes deberían colocar ver artículo 136 de la propia Constitución. Aquello de que el poder público nacional está conformado en una visión horizontal del asunto con el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, el poder ciudadano o moral y el poder, ¿cuál me queda allí? El poder electoral, creo. Entonces, es decir, el poder judicial formando parte de el poder público nacional. Esto tiene un énfasis muy importante porque lo que significaría es que mal podrían haber desde el punto de vista penal, tribunales penal que se han originado, que se han creado por municipios, que se han creado por gobernaciones, han de ser conformados, han de formar parte del poder, el poder nacional. Ese poder nacional en donde se ubica en la cabeza de la Administración de Justicia al Tribunal Supremo de Justicia. Ya no era como antes en la Constitución del año 1961, en donde se nos hablaba de por un lado, del componente administrativo del Poder Judicial y el componente judicial propiamente del Poder Judicial.
Aquí el Tribunal Supremo de Justicia asume tanto el componente, digamos, administrativo como el componente jurisdiccional de la Administración de Justicia. 136 de la Constitución, es decir, bombero no se pisa la manguera. Está el poder ejecutivo realizando los actos de gobierno, el poder legislativo realizando los actos de control y de creación legislativa, el poder judicial realizando los actos de administración de justicia, el poder electoral realizando el llamado acto electoral, el poder ciudadano moral realizando los actos de recomendación ética, moral, en la conformación de determinados miembros del poder público nacional. Ahora, eso de que es un Estado y que, por cierto, dentro de ese artículo 2, dentro de ese Estado, nos encontramos con el Poder Judicial formando parte del Poder Público Nacional dentro de esa conformación horizontal. ¿Por qué lo hablo de conformación horizontal? Porque habrá también una conformación, digamos, vertical del poder público. El poder regional con las gobernaciones, las asambleas legislativas, los consejos legislativos regionales, perdón, y el poder municipal con los municipios, los consejos municipales y los alcaldes. Y hay también una división entre llamados alcaldes mayores y alcaldes que no lo son. Esto guarda, paradójicamente, hay como una especie de aparente contradicción con el artículo 269 de la Constitución, que nos indica que en algún momento de la vigencia de la actual Constitución va a haber una descentralización administrativa y judicial. Fíjese que lo de la descentralización administrativa, evidentemente, es actual. Las oficinas administrativas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la que asume el aspecto administrativo, el pago de salario de los jueces, el alquiler de las oficinas, la adquisición de computadoras, la adquisición de papeles, todo aquello que confluye en la administración de justicia, pero desde un punto de vista, van a la cacofonía, desde un punto de vista administrativo, no de la realización de un criterio jurisdiccional. Y nos dice que en algún momento, ese 269, va a haber una descentralización de la administración de justicia. Bueno, algo de eso, como que quisiera decir que en algún momento estableceríamos una suerte de justicia federal. En algún momento de la vigencia de la Constitución habría la posibilidad de establecer, qué sé yo, el Código Penal del área metropolitana de Caracas, el Código Orgánico Procesal del Estado Miranda, el Código de Procedimiento Civil del Estado Nueva Esparta. Pero mientras ello no haya ocurrido, nos vamos a encontrar con una centralización en el ámbito de la administración de justicia propiamente dicho, las decisiones jurisdiccionales y en el ámbito de la administración, digamos, del quehacer administrativo propiamente de los tribunales de la República. Estado social. Concepto de Estado social. Cuando nos habla del concepto de Estado social, evidentemente no vamos a asumir que se trata de un Estado socialista. Eso no es lo que quiere decir. Si indebidamente se puede asumir que lo que se quiere hablar es de una especie de Estado socialista. Eso no es lo que quiere decir la Constitución. Estado social es un estado de beneficencia, es decir, el estado de confort, ¿verdad? Que de alguna forma surgió como sustitución de las constituciones liberales burguesas y que se dio en el siglo XX o a finales del siglo XIX con las constituciones del welfare state, estado de beneficencia. ¿Okay? Eso es lo que quiere atribuir. Recuerden ustedes, como les expliqué en aquel momento, en las constituciones liberales burguesas había un reconocimiento de derechos fundamentales. ¿Okay? Se aceptaban los derechos fundamentales. En cambio, en las constituciones de Estado Social de Derecho hay una promoción de derechos fundamentales. En las constituciones liberales burguesas
alguien decía, bueno, yo tengo el derecho al trabajo, yo tengo el derecho a la educación, yo tengo el derecho a la asistencia social, pero en las constituciones de Estado Social de Derecho ya no solamente se reconoce el derecho fundamental, sino que se promueve entonces, la existencia de universidades públicas, la existencia de hospitales a los efectos de promover los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, de otra categoría que se viene incorporando, derechos humanos de primera generación, entre la libertad, la propiedad, dentro de los derechos humanos de segunda generación. Yo creo que allí estaría ubicado el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al debido proceso, sería un derecho humano de primera generación. Bastante se ocuparon los primeros constituyentes a establecer normas que de alguna forma regularan el establecimiento de un proceso de vida. Ahora bien, Estado social democrático, yo lo de democrático no me voy a dilatar muchos segundos a abordar. Y es una concepción que cada uno de ustedes asume. Yo creo que ahorita en la Venezuela de 2024, estamos hablando a 3 semanas antes de las elecciones del 28 de julio, hay una restricción democrática importante. Por eso yo creo, además que no tendría vinculación de alguna forma en el ámbito de las garantías constitucionales del procesado. Por cierto, con respecto al concepto de Estado social, ahí sí hay que respaldar o respetar o rescatar la noción de la participación ciudadana. Esa participación ciudadana que estuvo plena en el Código Orgánico Procesal Penal originario, el de enero del año 1998, en el del año 2000, y que luego esa, esa participación ciudadana fue disminuida y ya actualmente ya no existen el sistema de jurado y el sistema de descabinado en la administración de justicia. Entonces, vamos a abordar en el regreso de la clase, hoy mismo ingrese con la misma coordenada con las cuales ingresaron a la primera, la noción de derecho y de justicia, como se dice en el artículo 2, Venezuela como Estado social democrático de derecho y de justicia y otras garantías constitucionales. Ingrese por favor con las coordenadas, con la misma coordenada.